¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de hoy de Trading de la A a la Z. Esta sesión va a quedar grabada para quedar subida en el canal de YouTube. Sin embargo, si tienes preguntas, por favor, hay un botoncito ahí, preguntas y respuestas, las puedes poner y al final las responderemos. Vamos a comenzar el día de hoy. Primero que nada, me presento, mi nombre es Eduardo Ramos. Para los que no me conocen, soy analista de mercados financieros para BT Markets, pero antes que eso soy trader desde hace ya varios años, 2017 para ser exactos, y aquí les dejo mi correo en caso de que tengan pues algún comentario que quieran dejarme y demás, o mi Instagram. Pues bien, en lo que se van conectando más personas, vamos a comenzar un poquito a platicar sobre el tema de hoy. Dentro de la serie Trading de la A a la Z, hemos llevado pues varios temas, varios tópicos que tienen como objetivo ayudarlos a tener todo el conocimiento que un trader necesita para estar ganando en los mercados, para encontrar la consistencia y para principalmente no dejar el medio del trading, no dejar esta profesión, ya sea que te conviertas en un trader profesional o simplemente en un inversionista. Entonces, quiero empezar con una verdad que muchos evitan y es que la mayoría de los traders no pierde porque no sepa analizar, pierden porque no tienen estructura y cuando la intentan construir la abandonan con el primer golpe emocional que reciben. Y es que en el trading hay una fantasía peligrosa. Se cree que el resultado depende del setup perfecto, del análisis perfecto, pero la realidad es otra. El resultado depende de un sistema de decisiones que sea repetible. Y esa repetición solo ocurre cuando tienes un plan realista y no un plan ideal. Un plan ideal es el que suena bien ahorita en febrero, tal vez empezando febrero, o el que sonaba bien en enero. Un plan realista es el que tú puedes ejecutar ahorita en febrero, en marzo, en abril, ya sea que estés cansado, cuando tuviste una mala semana, cuando el mercado está raro y aún así sigues tu proceso. Entonces hoy vamos a hablar de eso y vamos a construir tu sistema operativo de 2026, no para que ganes siempre, sino para que sobrevivas, crezcas y te conviertas en un trader, en un inversionista, un operador cada vez más estable, ¿vale? Entonces, primero vamos a ordenar algunos conceptos. Primero que nada, una estrategia es una herramienta táctica que, como los he puesto aquí en pantalla, define un tipo de entrada, ya sea por determinadas confirmaciones, algún indicador, algún concepto en particular, pero también dentro de la misma estrategia hay una lógica de salida del trade. Generalmente se le conoce como un take profit o también como un stop loss al final de cuentas. Pero principalmente también esta estrategia tiene un contexto. Un contexto puede ser la estrategia va a operar solamente en mercados con tendencia o simplemente tal vez la estrategia va a funcionar cuando X o Y patrón se repitan o se den, ¿vale? Pero con un plan de trading, o más bien, pero un plan de trading, mejor dicho, es un documento operativo y conductual. Digámoslo así, es como una constitución, ¿no? Como una constitución personal y literalmente el plan te dice cómo te vas a comportar cuando el mercado te presione. Y el plan responde 7 preguntas clave que están aquí. Te recomiendo que le tomes captura o que las anotes. La primera pregunta es, ¿qué opero? Es decir, ¿qué instrumentos? Hablando en mi caso particular, yo opero mucho oro, opero Nasdaq, opero Bitcoin, opero de repente algunos pares de Forex, a veces voy por acciones o simplemente hay momentos en los que no opero, pero tengo un watchlist, una lista de seguimiento de los activos que me interesan y donde anteriormente he tenido buenos resultados y generalmente me enfoco en esos, ¿no? También la segunda pregunta, ¿cuándo opero? Es decir, ¿qué horario tengo disponible y qué sesiones del mercado están abiertas en ese momento? Ya sabemos que hay varias, está la americana, la que yo le llamo austroasiática y la europea. Después, la tercera pregunta, ¿cómo opero? Es decir, mi forma de analizar qué encuentra en los gráficos
y de ahí qué reglas sigo para poder ejecutar una operación. La cuarta es cuánto riesgo. Y aquí nos vamos, ese es uno de los puntos más importantes que cualquier trader debe de tener, definir una gestión porcentual por trade, por día o por semana. La quinta, ¿cuándo te detienes? ¿Cuándo paras de operar? Por ejemplo, el día de hoy yo no operé nada, nada, absolutamente nada, porque el mercado ya está un poquito como, digámoslo así, es una palabra en inglés, dice choppy, está como brincando mucho, no hay algo definido, viene de unas caídas interesantes, de algunos, de perder cierto momentum y demás. Entonces, tienes que definir esos límites de cuándo sí y cuándo no operar. Después, sexta, ¿cómo te evalúas? Es decir, necesitas hacer ciertas revisiones y poner algunas métricas. Y esto se basa simplemente en algo básico. Lo que no es medible, no, y lo que no es medible y repetible, no puede mejorar. Y si no puede mejorar, no genera buenos resultados. Y la séptima es, ¿qué haces cuando fallas? Y hay que llevar un protocolo de errores que lo vamos a ver terminando, o bueno, es una de las partes finales de este webinario, ¿va? Entonces, una estrategia que tenga todo esto va a ser algo completo, pero una estrategia sin un plan produce algo que es muy común y que yo llevo mucho tiempo viéndolo pues en todo el rato que llevo aquí en el brokeraje, que son buenas ideas, pero ejecutadas de manera incorrecta. En cambio, con un plan conviertes tus ideas en un comportamiento estable y eso es lo que el mercado termina premiando sí o sí, ¿vale? Ahora, hay un error clásico y es esto, los planes irreales. Y esos se basan con el enemigo número uno que tienen los traders o que tienen, o digamos, podría ser el enemigo número uno de un plan y es el autoengaño. La gente, como se los he puesto aquí, diseña planes como si fuera a operar todo el tiempo concentrado al 100%, como si no hubiera estrés, y el estrés viene de factores externos, como también dentro de la operativa. También como si tuviera, la gente suele operar como si tuviera tiempo ilimitado y ese es uno de los mayores problemas que se presentan en los mercados. Por ejemplo, en todo lo que es CFDs, este tipo de derivados, pues tenemos el mercado abierto, el mercado Forex, índices, oro, materias primas y demás, lo tenemos de domingo a viernes abierto y el mercado cripto lo tenemos los 7 días de la semana abierta, las 24 horas. Entonces, pensamos a veces o nos autoengañamos creyendo que porque el mercado está abierto en todo momento podemos operar, cuando en realidad no es así. Y también la gente suele operar pensando que tiene disciplina infinita, como si todos los sesgos cognitivos, como si las emociones no te afectaran o si fueras un robot. Y pues bien, todo esto que está en pantalla, no existe. Por eso, un plan profesional no se diseña para tu mejor día. Todos tenemos buenas rachas y también malas rachas. El plan lo que tiene como objetivo es estar diseñado para tu día promedio, ¿va? Y eso es porque un trader consistente no es el que opera cuando está inspirado, cuando vio algo en el mercado o estás con mucho ánimo porque ganaste un trade. La realidad es que el trader consistente, si tú quieres ser uno de ellos, necesitas mantener la calidad cuando todo está normal, cuando el mercado no agarra una tendencia, cuando el mercado se pone choppy o en rango y demás, es lo que necesitas hacer, mantener la calidad de los trades cuando todo está normal. Y hay un punto importante también que quiero mencionar antes de pasar al siguiente punto, que es cómo diseñar tu plan realista. Eh, la consistencia no se logra con metas agresivas, se logra con reglas sostenibles, ¿ok? Entonces, un plan realista tiene dos características. Al final de cuentas, se puede ejecutar con tu vida actual, con tus horarios, con todo lo que estés haciendo. Y la segunda es que reduce la probabilidad del sabotaje típico que se ve, ¿va? Y ahora sí vamos a pasar con esta parte de cómo diseñar un plan realista paso a paso. Entonces, el paso uno es un tema que tienes que hacer mucho autoanálisis, ¿no? Entonces, lo primero es definir tu contexto personal. Y es que tu vida decide tu marco temporal, no al revés. Quiero que eso quede claro.
Tu vida decide tu marco temporal, es decir, tu situación actual es la que define qué es lo que debes de hacer en los mercados y no los mercados van a definir lo que tienes que hacer, ¿vale? Entonces, tienes que empezar por el contexto porque literalmente el mercado no se va a acomodar con tu agenda. Y lo que necesitas hacer es este diagnóstico. Primero, de ver cuánto tiempo real disponible tienes, es decir, cuántas horas reales tienes al día para poder analizar u operar. Y esto no significa el tiempo de estar frente a la pantalla, significa tiempo de atención real. Por ejemplo, si tienes a lo mejor de 30 a 60 minutos, pues tu plan debe de ser más de preparación, más ejecución puntual y no de estar persiguiendo, perdón, persiguiendo al trade, ¿vale? No entrar en una persecución del trade o de la entrada perfecta, ¿no? Ahora, si tienes a lo mejor, si eres alguien que tiene 2 o 3 horas en sesiones clave, pues tal vez pudieras hacer un poquito de trading intradía con calma. A lo mejor voy a hablar en horario de México, a lo mejor de 7 de la mañana a 9 de la mañana, pues puedes aprovechar perfectamente cuando se conjuga la sesión europea con la sesión americana, ¿no? Pero a lo mejor si tú terminas de trabajar hasta más tarde y a lo mejor tienes horario en México, repito, de las 7 de la noche a las 9 de la noche, pues a lo mejor ahí puedes encontrar una buena conjunción entre la sesión de Australia, la de Hong Kong y la de Shanghái, que generalmente mueve materias primas de una manera interesante, ¿no? Pero si eres alguien que tiene a lo mejor todo el día ocupado y trabajas todo el día, el estilo de swing trading es el más coherente, es decir, el de encontrar una entrada interesante en un punto fuerte, basándote en ciclos económicos y literalmente dejar una posición colocada para que esa trabaje durante días, puede ser semanas, ¿no? Yo, por ejemplo, me hago una mezcla entre todos los tipos de trading. Tengo la operación más larga que tengo abierta ahorita, la tengo abierta en compras del oro desde el 9 de diciembre, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en toda la subida que vimos y en la última caída que se dio en el viernes y domingo, pues también he estado operando, ¿no? Y de hecho el lunes y martes estuve haciendo un poquito de scalping. Entonces, ya con horas de vuelo, con horas de experiencia, puedes ir definiendo más tu estilo de trading, ¿no? Después, la energía y la atención. Y esto se resume a en qué momento del día estás más lúcido. Porque literalmente el trading no es difícil por análisis. El trading es difícil por control emocional. Ese es el pilar, ese es el santo grial, el control emocional. No es cuántos indicadores tienes, no es si la estrategia de Smart Money Concepts o del Market Maker Method o no sé, hay muchas por ahí, si el order flow y todo, no, o sea, no, realmente es el control emocional, ¿va? Después de ahí tenemos que pasar a las necesidades financieras, porque hay una realidad importante. Esta yo la aprendí hace muchos años, hace como 15, 16 años, que yo era un jugador de póker y literalmente jugaba póker para pagar la renta, para comer, para hacer toda mi vida. Yo jugaba póker de manera semiprofesional, torneos y dinero por dinero o juegos de cash, ¿no? Y ahí aprendí que operar, en este caso más bien jugar, pero en este caso traduciéndolo al trading, operar necesitado distorsiona las decisiones que tomas, ¿vale? Entonces, ya enfocándolo al trading, ya les compartí un poquito de mí, pero enfocándolo al trading, si tú necesitas que el mercado te dé para pagar la renta, tu riesgo se vuelve emocional. Por eso necesitas definir por ejemplo, este año 2026 que viene empezando, en qué te vas a enfocar? ¿Te quieres enfocar tal vez en rendimientos o te quieres enfocar en construir la habilidad? Hay muchos de aquí que están empezando, hay otros que ya tienen algo de camino recorrido. Entonces, a lo mejor el que ya tenga algo de camino recorrido se puede enfocar en mejorar la estrategia, ¿no? Y a lo mejor tener ese plan que lo ayude a ir teniendo mejores resultados, ¿no? Y otro punto importante, eh, puedes a lo mejor pensar, tal vez si estás en alguna etapa en particular, por ejemplo, en la etapa inicial,
pues para la mayoría 2026 puede ser la etapa precisamente de construcción, ¿no? De construcción de tu sistema a través del plan. Y para otros, como les decía, a lo mejor la etapa de construcción más consistencia, ¿no? Para que en 2027 o a finales de 2026 literalmente puedas medir tus resultados y ya de manera sólida puedas ver qué está fallando y qué está funcionando, ¿no? Y después de ahí, después de haber sido consciente de tus necesidades financieras respecto al trading, y bueno, y esto va también de acuerdo respecto a tu vida personal, puedes entender cuál es tu tolerancia emocional al riesgo, porque no importa lo que deberías tolerar, importa lo que toleras de verdad. Tu plan te debe de proteger a ti mismo cuando estés con números negativos. Hay veces que las cuentas, que metes una posición, pones tu stop loss, a lo mejor aquí, y literalmente el precio, estoy pensando en una compra, ¿no? Y de repente el precio empieza a moverse hacia abajo, y ahí es donde entran las emociones. A veces es el miedo a perder dinero. eh, Generalmente es el miedo a perder dinero. A veces, algunos que ya llevamos más tiempo, es el miedo o el rechazo a estar equivocados. El trading conlleva mucha emoción, como les digo, y dentro de esas emociones, el ego es uno de los participantes más fuertes que generalmente ataca de manera inconsciente, ¿va? Entonces, por eso hay que ser muy, muy fríos con nosotros mismos y ver nuestra tolerancia emocional al riesgo. Y repito, no importa lo que deberías tolerar. Hay algunos que te dicen, deberías de arriesgar el 2%, el 1%. A lo mejor para ti el 1% ya es mucho. A lo mejor tu cuenta es de $100, ¿no? Y el 1%, un dólar, pues representa, o sea, sí, sí representa algo, ¿no? Hay para quien a lo mejor te dicen el 10% y tu cuenta es de $1,000 y dices, ok, ya son $100, ¿sabes? Eso depende de ti y hay que pues, ser muy conscientes de eso, ¿va? Es el paso uno. Ahora vamos al paso dos para diseñar un plan realista y es básicamente elegir tu campo de batalla. Con esto lo que vamos a hacer es recortar opciones, porque literalmente nuestra mente, nuestro análisis, nuestro proceso de pensamiento no mejora con más posibilidades, mejora con menos posibilidades, por lo que hay que elegir de uno a tres activos máximo, ¿no? Eh, y con esto vas a reducir dispersión de atención, que es muy importante, vas a estar enfocado. Por ahí hay un dicho en la TAM que dice el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, uno a tres activos para que no tengas dispersión de atención. También con esto vas a poder enfocarte en las realidades, en la narrativa, en lo que está formando el contexto de esos activos. Por ejemplo, yo que opero mucho el oro y seguramente aquí muchos también voltean a ver el oro demasiado, pues el tema de la geopolítica, el tema de tasas de interés, el tema de los datos de Estados Unidos y del año pasado para acá, demasiado el señor Trump, ¿no? Entonces, pues a lo mejor con el oro puedes ya tener un enfoque claro de eso y a lo mejor eliges el Nasdaq, ¿no? Que es el índice bursátil de empresas tecnológicas. Y dices, bueno, entonces ahora vamos a ver cómo se están moviendo pues las empresas más importantes, ¿no? Pero al final de cuentas, eso te ayuda a filtrar información y con información más filtrada, con data más clara, con información clara, puedes tomar mejores decisiones y eso se traduce, te lo prometo, en dinero en tu cuenta, ¿va? Y también la idea es que reduzcas pues la confusión de volatilidades. ¿Por qué? Porque cada activo se mueve diferente. Por ejemplo, para los que están empezando, si tú quieres empezar a tradear Forex, pues el eurodólar es el activo que hay más información, que tiene más liquidez y que puede darte movimientos interesantes sin arriesgar mucho. Pero el eurodólar se mueve muy distinto al oro, aunque van en contra del dólar, por decirlo así. El oro ahorita se está moviendo demasiado, o sea, en un ratito, hasta con un microlote puedes hacer $150 en 10, 15 minutos, porque el precio se está moviendo demasiado, ¿no? Entonces, a lo mejor con ese mismo microlote, el mismo recorrido, el eurodólar te da $15, ¿no? A eso me refiero para evitar confundir volatilidades. Entonces, con esto lo que les quiero decir, con esto de elegir el campo de batalla, es, es mejor especializarte, o más bien especializarte no es limitarte, es construir profundidad, ¿va? Después de ahí,
es importante. Bueno, voy a seguir complementando un poquito aquí. Tener marcos temporales consistentes. Los marcos temporales básicamente es la temporalidad que tú estás viendo. Bueno, aquí tengo un relajo de dibujos. Vamos a quitar aquí indicadores y, bueno, dibujos vamos a dejarlos ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, no es lo mismo analizar en un gráfico diario, que cada vela es diario, a irte a un contexto de 4 horas o de 1 hora, que ya se empieza, o sea, estoy en el mismo gráfico de oro, pero cada vez se ve diferente, ¿no? O tal vez ejecutar en 15 minutos, que está un poquito similar, o tal vez irte a 5 minutos o a 1 minuto, ¿no? O sea, aquí ahí entran ciertas teorías como la fractalidad del mercado y demás, pero es importante que definas tu contexto. Por ejemplo, en 4 horas vas a marcar las zonas de interés. Por ejemplo, yo ahorita, en el día de hoy, tengo marcadas como mis zonas de interés los 4.880 hasta la zona de los 4.800 prácticamente. Es decir, que yo estoy vigilando cómo se está comportando el precio en los 4.800, eventualmente si puedo meter alguna compra cuando está en esta zona y una venta cuando está cercana a esta zona, ¿no? Esto es un poquito más para scalping o intradía, ¿va? Entonces, la idea es que definas esto, porque si de repente saltas de 1 minuto, ¿qué es esto? Esto es cada de 1 minuto a diario, pues, o sea, todos esos minutos que viste están dentro de esta vela, ¿va? Y básicamente lo que vas a estar teniendo, y a lo mejor no exagerando tanto, pero sí de 1 minuto a 1 hora, aunque esté respetando las mismas zonas, el ruido es diferente, ¿ok? Por eso necesitas elegir eh, un terreno, ¿no? Elegir, por ejemplo, si está en una tendencia, elegir un rango, como yo lo he hecho aquí, elegir rupturas, por ejemplo, dentro de estas mismas zonas que están aquí, si el precio llegase a ser algo así, ya me marcaría una ruptura de los 4.800, ¿va? Y también la reacción a eventos. Esta semana tuvimos algo de información, algo de data sobre Estados Unidos, que fue buena, pero y se movieron algunos datos que se iban a dar esta semana para la próxima. Entonces, necesitamos ver cómo reaccionó el precio, cómo reaccionó el activo a ciertos eventos. Sin embargo, la idea principal es que no intentes dominar todo a la vez. No es que sea imposible, pero necesitas tiempo y necesitas ir construyendo esa narrativa de qué está moviendo al activo que estás operando, ¿no? La realidad es que la consistencia solamente nace de dominar un juego en específico. Si tú eliges, por ejemplo, jugar ajedrez y enfocarte en ajedrez, vas a ser, y le dedicas horas a jugar ajedrez, vas a ser muy bueno en ajedrez. Si te dedicas al fútbol, vas a ser muy bueno en fútbol. Asimismo es aquí con el tema de los mercados, ¿va? Ahora, el paso 3 es definir tu sistema. Y con esto lo que quiero es pasar a la parte de ser más, de hacer tu sistema lo más simple que puedas. Por ahí en Estados Unidos hay hay una regla que aplica en muchas disciplinas y se le llama así, KISS. Y esa de KISS se los voy a poner mejor así, K-I, o mejor, se los voy a ir poniendo, es Keep It Simple Stupid. Y no es una ofensa, más bien significa manténlo estúpidamente simple. Esa es la regla, una regla en negocios y demás, en estrategias, en muchos lados en Estados Unidos. Keep it simple, stupid o KISS. Y es eso. ¿Por qué? Porque la simplicidad no significa que sea básico, significa que sea ejecutable. Por lo que un sistema profesional, un plan profesional, debe de tener primero que nada, un contexto o una condición de mercado. Un ejemplo, una tendencia clara. Voy a pasar al gráfico. Si nos vamos a gráfico diario aquí en el oro, por ejemplo, voy a quitar dibujitos y todo, y prácticamente así, dibujando una línea de tendencia, que esto no nos sirve de nada, pero solamente es como para ver hacia dónde está yendo el precio, pues tenemos una tendencia alcista, ¿no? Entonces, las probabilidades de que el precio continúe alcista se mantienen mientras el precio siga creando nuevos altos, altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos, ¿no? Entonces, ahí tienes, por ejemplo, un contexto para operar oro, la tendencia es alcista. Por ejemplo, ya en gráfico de 1 hora,
es esto que yo les enseñaba, ¿no? El rango definido, ¿no? Este es otro contexto. Bueno, sé que estoy en un gráfico diario, estaba en un gráfico diario, pero ahora aquí tengo un rango definido. He visto que aquí el precio negoció, luego aquí volvió a hacer otra negociación, otro rango de precios donde negoció. Si se dan cuenta, como que se va repitiendo. Y luego aquí tenemos otro rango en donde el precio, más bien lo voy a poner aquí arribita, donde el precio estuvo negociando, ¿no? Y aquí pues hay un poquito de imbalance y demás, ¿no? Y bueno, al final el precio regresa a este rango donde empezamos en la semana y ahí se mantiene, ¿va? Eso es el contexto, ir entendiendo qué va haciendo el mercado para ir definiendo en qué condiciones yo puedo operar, ¿va? Después necesitamos marcar zonas de interés. Por zonas de interés me refiero a eso que estaban viendo en el gráfico hace rato. Y aquí la voy a volver a marcar, ¿qué? 4.800, que es la que yo estoy vigilando, que tengo aquí. Esta es mi zona de interés del día de hoy, junto con este nivel de aquí, que está en los 4.900, que prácticamente es el rango. Pero con esto, ¿qué defines? Pues básicamente que yo no voy a operar si el precio está en 4.850 o en 4.840 o 4.830. Yo voy a buscar ejecutar cuando llegue a mis zonas de interés, ¿va? Eh, y algo muy importante, es necesario marcarlo como zonas porque una zona son diferentes precios. Si tú marcas una línea específica, por ejemplo, así, pues tienes ahí el precio marcado, se puso ahorita en blanco, de 4.798. Entonces, si tú te basas en un solo precio, pues probablemente no vas a ser tan asertivo. Pero si buscas una zona, eso te va a ayudar a definir niveles de stop loss, a definir riesgo y demás, ¿va? Dentro de estas mismas zonas de interés le puedes llamar soporte o resistencia, le puedes llamar order block, le puedes llamar zona de mitigación, área de valor, retroceso de estructura. O sea, hay muchas maneras, hay muchas escuelas allá afuera que le dicen de nombres diferentes a una misma cosa. Y por eso es importante mantenerlo lo más simple posible, ¿va? Después de eso, necesitas también tener una señal de activación. Entonces, por ejemplo, ahorita aquí, por ejemplo, si aquí estoy en gráfico de una hora, tengo en 4.804, voy a ir a 15 minutos, estoy dentro de mi rango, veo que ha habido varios rechazos, por ejemplo, aquí tengo el día hoy es jueves, bueno, desde el día de ayer un rechazo aquí, después acá tenemos otro rechazo tal vez, otro rechazo y aquí tenemos otra vez el precio rechazando. Pues bien, a lo mejor mi señal de activación de una compra es, pues tenemos varios rechazos en esta zona, es un nivel en el que el precio, en el que el mercado le parece atractivo comprar, pues yo puedo comprar, obviamente con mi gestión de riesgo, y a lo mejor hacer algo así, ¿no? Una compra ahí, con mi stop loss a lo mejor ahí en 4.783 y mi take profit puede ser hasta acá arriba o tal vez aquí en medio, donde he visto que tal vez por acá ha habido ciertos rechazos, ¿no? Pero al final, esto sería como un setup y esa sería mi señal, ¿no? De activación, los rechazos en esa zona, ¿no? A lo mejor si después el precio agarra y rompe para abajo y vuelve a subir y aquí en vez de volver a regresar hacia arriba, hace para abajo, pues tal vez ese puede ser un rechazo de este nivel y una señal de activación, ¿no? Depende mucho cómo se vaya dando, ¿no? El gráfico y el contexto, ¿no? Después de ello, hay que tener un stop lógico y es básicamente, el stop lógico o sea, va relacionado al riesgo, pero principalmente debe de ser relacionado directamente a la siguiente idea y es, vas a poner tu stop en el punto donde creas, donde consideres que tu análisis o tu hipótesis se invalida. Eh, no donde literalmente tu miedo se tranquiliza. Entonces, por ejemplo, regresando aquí, si yo pienso que el precio va a rebotar aquí y pongo mi stop loss tal vez aquí, porque no quiero arriesgar mucho, pues primero que nada, probablemente estoy dentro de la zona donde el precio ha tenido negociación y ha sido rechazado, así que hay probabilidades de que literalmente el mercado agarra, venga, toque mi stop loss, me saque, a lo mejor cae un poquito más y ¡pum! Se va para arriba, ¿no?
Pero, por ejemplo, yo pienso que si el precio cae de 4.783, pues prácticamente puede ser que literalmente haga un rompimiento en falso para subir y después continuar cayendo, ¿no? O sea, necesitas generar un escenario o una hipótesis, una idea del por qué, dónde vas a poner tu stop loss. Y pues esa es la parte de un stop lógico. Para mí un stop lógico es aquí. El último punto más bajo que alcanzó en esta zona fue aquí en los 4.789. No quiero una operación donde yo tenga un flotante negativo muy alto. A lo mejor lo puedes crecer un poquito más, pero conforme vayas creciendo tu stop loss, necesitas ir reduciendo tu exposición al mercado, ¿va? Y quinto punto, el objetivo y la gestión. Es importante tener un objetivo primario y, si quieres, una regla de trailing clara. Aguas aquí, no dije trading, una regla de trailing. ¿Qué es trailing? Básicamente, trailing es una manera de ejecutar el stop loss en donde si el precio se mueve a tu favor, vamos a suponer, ahorita olvidémonos de que el precio está ahí y vamos a pensar, el precio llega aquí, ejecuta una compra y de repente hace esto y empieza a hacer esto y sigue haciendo esto, pues de repente cuando a lo mejor yo veo que el precio ya va por aquí, mi stop loss lo muevo a mi precio de entrada y conforme va avanzando el precio, voy moviendo mi nivel de stop loss para literalmente ir asegurando beneficios y bueno, si el mercado se porta favorable y no sé, se va hasta acá, pues tuviste una muy buena entrada que literalmente estaría como por aquí abajo y ya tu stop loss literalmente va por acá arriba, pero dentro de una misma entrada y eso te puede permitir ir recogiendo profits sin cerrar la posición con un muy buen precio que tú elegiste y básicamente ya cuando el mercado, supongamos que tú ya vas hasta por acá, ¿no? Que ya pasaron días, horas, no sé, ya vas hasta por acá, eso te permitió ampliar tu take profit y de repente el mercado agarra, llega aquí y se cae, pues bueno, tú ya tuviste todo un recorrido de beneficios con una entrada muy buena y quién sabe, a lo mejor ahí el mercado se fue otra vez para abajo, ¿no? Esa es una estrategia de trailing o de trailing stop que se le conoce, ¿va? Importante, si todo esto no cabe en una hoja, tu mente no lo va a poder sostener cuando estés ya operando o cuando empiezas a sentir presión porque el mercado, porque el precio se está moviendo, ¿no? Entonces, con esto lo que te quiero decir en este punto es que tu sistema, con el tema de objetivo y gestión, tu sistema debe ser lo suficientemente simple para ejecutarlo, pero lo suficientemente claro para que no sea intuición, ¿vale? Les recuerdo, hay una casilla de preguntas y respuestas. Tienen preguntas, pónganmelas ahí. Al final las estaré respondiendo, ¿va? Ahora vamos al paso 4, que digámoslo así sería el corazón del plan realista que necesitas hacer este 2026, ¿no? Y ese paso 4 va de esto, diseñar tu riesgo antes de pensar o de diseñar tus ganancias, ¿va? Y es que aquí es donde entra ya la parte profesional, o sea, aunque estés empezando, si tú haces caso, te lo prometo, lo que te estoy compartiendo en este webinario, vas a empezar a profesionalizarte realmente, ¿va? Y es que la mayoría piensa cuánto puedo ganar en un trade. A mí me ha pasado y todavía me llega a pasar. Eh, pero al final se trata de profesionalizarte e ignorar esos impulsos, ¿no? Entonces, un profesional piensa, ¿cuánto puedo permitirme perder sin romperme? Y a romperme me refiero a que no entre en crisis, a que no me sienta incómodo con un drawdown, etcétera, etcétera, ¿va? Entonces, la idea aquí es definir el riesgo en cuatro niveles. El primero es el riesgo por trade, que sería tu unidad base. A lo mejor en muchos lados te dicen arriesgar el 1% como regla general. Puede ser, para algunos puede ser el arriesgar el 0.25%. En la sesión pasada les hablaba o les compartí que cuando se quema una cuenta, cuando se pierde ya todo el dinero en una cuenta, no, generalmente no es por un trade malo, generalmente es por una mala racha. Y las malas rachas son inevitables. Entonces, necesitas definir tu riesgo por trade, también definir tu riesgo diario, y eso es un límite conductual.
Al hablar de un límite conductual me refiero a poner un límite de cuántas operaciones estás dispuesto a hacer y de esas mismas cuántas estás dispuesto a perder. Entonces, supongamos, yo digo, voy a operar cinco, voy a hacer cinco trades el día de hoy, pero si pierdo tres, ya dejo de operar, aunque no haya llegado al quinto trade, ¿no? Eso es un límite de riesgo diario. Aunado a esto también tener un riesgo semanal. Y esto es importante porque en el riesgo semanal puedes ir como pausando un poquito cuando hay una mala racha, ¿va? Y es tener ese límite de control. Y por último, determinar un drawdown máximo. Les recuerdo, y esto lo platiqué en la sesión pasada, pero para los que no estuvieron, el drawdown es el punto más alto que ha llegado tu cuenta, es el punto más bajo que ha llegado tu cuenta desde el punto más alto. Y les platicaba un ejemplo. Supongamos, tienes una cuenta de 10,000. Pues bueno, de esos $10,000, supongamos que en un día hiciste $2,000, tu cuenta estaba en 2,000 y literalmente pierdes 1,500. Entonces, ese porcentaje, que sería como un 15%, ese es tu drawdown, ¿va? Entonces, necesitas establecer de cuánto sería tu drawdown máximo, porque eso va a ser tu límite de supervivencia, ¿vale? Y aquí viene como la parte madura. Tu riesgo debe ser coherente con tu estadística y si tu sistema, por ejemplo, tiene racha de 6 pérdidas seguidas y tú arriesgas el 2%, pues ya ahí sería un 12%. Entonces, una racha te puede destruir emocionalmente. Por lo que el riesgo no se define por ego, se define por estadística y psicología, ¿vale? Ahora, quinto paso, metas realistas en R y no en dinero. Y ahorita les voy a explicar qué es R, ya lo he explicado, pero es un punto que es importante y que casi nadie, bueno, yo me acuerdo que cuando todos los cursos de trading que me aventé y que curiosé, nadie lo hablaba, nadie explicaba muy bien qué es R, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, el dinero es un mal indicador de progreso porque literalmente el dinero es volátil. Entonces, que ganes mucho dinero o estés ganando poco dinero o hayas perdido mucho dinero o poco dinero en trading, no es un indicador viable, no es un indicador, mejor dicho, fiable, ¿ok? Pero R, esa R es un buen indicador porque mide la calidad de decisión. Por lo que cuando mides en R, logras tres cosas. Primero, dejas de obsesionarte con recuperar dinero. Después, puedes comparar operaciones de distintos activos y ver en cuál estás teniendo un mejor desempeño. Y tres, puedes evaluar si estás ejecutando la ventaja que encontraste en el mercado. Esa ventaja, ¿cómo la encuentras o cómo la explotas? Bueno, pues a través de la estrategia que platicábamos un poquito antes. Entonces, un objetivo realista, a lo mejor no suena sexy, pero sí suena sostenible. Un ejemplo es, pues a lo mejor un objetivo trimestral, voy a buscar generar de 15R a 30R. Y va a ser con un drawdown controlado, ¿no? Y con, a lo mejor, pues voy a poner un 80% de operaciones en el plan, ¿va? Eso puede ser una manera de medirla. Punto importante, si tú pones ciertas reglas y mides en R, eso te va a construir tu carrera, pero si tú te enfocas en dinero, pues las metas de dinero suelen crear presión y sabotaje, ¿va? Entonces, ahora sí les voy a explicar un poquito qué es el tema de R. Básicamente, bueno, primero que nada déjenme, se los voy a escribir, pero déjenme ponerles aquí en un gráfico para que quede bien, bien marcado, ¿va? Entonces, primero que nada, R es unidad de riesgo, ¿va? Entonces vamos a poner aquí, R es igual a unidad de riesgo. Déjenme hacer esto un poquito más amplio. Vamos a moverlo más para acá, para que el gráfico no nos mueva. Entonces, R significa unidad de riesgo, ¿no? Y es básicamente, es cuánto decides sin perder, más de cuánto decides perder si tu trade falla.
Entonces, por ejemplo, si vamos a suponer arriesgas $100 por operación, $100 por operación, entonces R sería igual, si aquí está así, es igual a $100, ¿no? Por ejemplo. Por lo que si pierdes, si pierdes o perdiste 1R, pues básicamente ganaste $100. Ahora, si ganas, si ganas $200, pues eso significa que ganaste 2R, ¿va? Y, por ejemplo, si ganas 0.5 USD, eso sería igual a que hubieras ganado 0.5R, ¿va? No sé si me vayan entendiendo, si no, pónganmelo ahí. Creo que está algo simple, pero esto tiene como un poder oculto, ¿no? Bueno, ni tanto, pero realmente es poderoso porque al analizar así, al verlo a través de una unidad de riesgo, el dinero deja de importar. Y cuando el dinero deja de importar, desaparece gran parte del miedo, por lo que básicamente R convierte el trading en estadística. Ya no puedes, con esto, déjenme aquí moverle porque tuve ahí dislexia, ahí está. Básicamente ya no dices perdí mucho, sino que puedes mencionar perdí 1R y eso estaba dentro del plan. Entonces ya quitas el dinero del mapa y eso te permite pues pensar con mayor claridad. Literalmente tu mentalidad cambia por completo, ¿va? Entonces, eso es, básicamente, eso es R. Díganme por ahí en la casilla de preguntas y respuestas si les quedó claro. Si no, bueno, aquí está básicamente. Se los dejo unos segundos más para que le puedan tomar captura o lo escriban. Pero eso es R. Y lo importante es, como les digo aquí, es medir en R, medir en unidades de riesgo, ¿va? Bien. Ahora vamos con la siguiente parte y es por qué el 80% de los traders que hay actualmente no ejecuta su plan. Y esto es muy importante. Si tú ya has hecho planes antes y no los ejecutaste, probablemente no es porque seas flojo. Generalmente lo que le sucede a la mayoría de traders es porque nuestra mente tiene patrones automáticos y los principales saboteadores son el FOMO, que es el miedo a perder una oportunidad, el fear of missing out. Este suele suceder mucho y hay un ejemplo claro. Cuando el año pasado, en octubre, el Bitcoin estaba en máximos históricos. Bueno, siempre que Bitcoin llega a máximos históricos, se vuelve una nota de noticia y toda la gente voltea. O sea, los que no voltearon a comprar Bitcoin antes empiezan a querer comprar Bitcoin. El precio sigue subiendo un poco más y de repente, ¡pum!, una caída y pues entraste porque tenías miedo a perderte la oportunidad, ¿no? Eh, también, uno de los puntos por los cuales el 80% no ejecuta su plan es por el miedo a perder y a veces resulta que terminas cortando operaciones ganadoras o a veces evitas entradas. Hay veces que analizas muy bien. No sé, por ejemplo, aquí voy a irme al gráfico diario del oro. Por ejemplo, el domingo que estaba cayendo durísimo el precio, por ahí, en lo particular, yo había programado horas antes de una entrada aquí en 4400, en 4401 exactamente, pero como una media hora antes de que dieran las 10:30 de la noche, lo borré porque literalmente el precio estaba cayendo, 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 y dije, esto no tiene piso. Entonces, honestamente, no quería que el precio me fuera a activar mi orden e irse todavía más para abajo. Todavía por ahí veía que aquí había un espacio que no había llenado el precio. Ya después les platicamos eso en un análisis. Entonces dije, ok, o sea, puede irse a 4300, entonces voy a esperar que llegue a 4300. Y borré la operación que tenía programada aquí. Y, oh sorpresa, cuando ya me di cuenta el lunes, pues prácticamente ahí rebotó el precio y se fue otra vez hasta los $5000, ¿no? Y el hubiera no existe, pero es un punto que puede pasarte, ¿no? A mí me dio miedo a perder un poquito. Soy humano, a todos nos pasa, ¿no?
También otro de los puntos por los cuales la mayoría no ejecuta su plan es por la sobreconfianza. Y cuando tienes una racha buena, muchos suelen romper las reglas por la euforia, ¿va? Em, en vez de estar midiendo, dejas de medir por R, por ejemplo, y entonces empiezas a ver por lotaje y por cuánto dinero, otra vez regresas a esa mentalidad, cuánto dinero pudiste o puedes ganar, y entonces empiezas a operar con mayor lotaje, arriesgando más y a veces eso te lleva a pérdidas, las cuales te llevan al siguiente punto, que puede ser la revancha. Entonces, pierdes y de repente quieres recuperar rápido porque ya tu ego se lastimó, ¿va? Y entonces metes una posición, a lo mejor recuperas, quieres recuperar más y terminas perdiendo y quemando la cuenta después de una racha mala que simplemente de no haber hecho eso hubiera sido una mala racha y tú hubieras continuado, ¿va? Y la otra, el último punto, el quinto punto por el cual muchos no siguen su plan es por aburrimiento. Hay, hay muchas personas, y esto nos pasa cuando empezamos, que estamos viendo todo el tiempo los gráficos. Todo el tiempo estás viendo ahí, pensando que mayor tiempo viendo los gráficos, pues vas a poder encontrar más oportunidades cuando la realidad es otra. Menos tiempo en los gráficos es igual a mayor claridad y a mejor ejecución, ¿vale? Entonces tu plan literalmente tiene que anticipar esos estados y básicamente esto te va a ayudar a forjar disciplina. Y la disciplina no es una cualidad, literalmente la disciplina es un sistema de barreras que te evitan el autosabotaje, ¿no? Pero bueno, hay algo que a todos nos puede pasar y es precisamente el autosabotaje. Por lo que, aunado a que tengas un plan de trading estructurado y una estrategia buena, también necesitas la solución a cuando falles con ese plan de trading y esa estrategia. Y por eso aquí les he puesto una manera de volver todo eso de manera operativa y es un protocolo antisabotaje. Y es que está bien que tengas las reglas, el contexto, todo lo que hemos visto en este webinario, pero es mucho más importante también que tu plan o un plan serio incluya básicamente este protocolo antisabotaje y esto sí, anótalo, tómale captura y instáuralo sí o sí. Primero que nada, una pausa de 90 segundos antes de entrar al mercado. ¿Qué sucede? Cuando estás viendo el gráfico, el impulso, o sea, surgen impulsos y los impulsos son fisiológicos. Entonces, si tú haces una pausa, literalmente vas a disminuir esas ganas, esa emoción fuerte, que en inglés se le conoce como arousal, esa emoción fuerte por querer hacer algo y vas a recuperar el control, por lo que vas a poder tomar una decisión racional y con límites claros. Después de esto, de una pausa de 90 segundos antes de entrar al mercado, ya que viste que el precio se está moviendo y estás a punto de hacer clic por impulso, agarras, te detienes, respiras, analizas, cuentas, puedes contar hasta 10 o esperarte los 90 segundos, que es un minuto y medio, y entonces ahora sí, ejecutar, ¿no? Hay veces que el mercado te obliga a que ejecutes en el momento porque si no se te pierde el precio o una zona literalmente. Pero para eso puedes programar órdenes, o más bien puedes ejecutar órdenes programadas, dejarlas ahí esperando a que llegue a tu zona de interés y que se ejecute solita si el precio toca justamente donde tú estás esperando, ¿va? Esa es una manera también de solucionarlo. Después necesitas tener una regla post pérdida y es que después de un stop loss, pues muchas personas agarran y dicen, ¿sabes qué? Pues si se fue para abajo, pues ahora yo voy para buscar ventas, ¿no? Y no se trata de eso. La idea es, después de que te toque un stop, necesitas hacer una pausa, necesitas respirar hondo y revisar tu lista, tu plan, para poder determinar qué es lo que tienes que hacer. Si a lo mejor entrar hacia donde esté yendo el precio está dentro de tu plan porque a lo mejor cumple con alguna de las reglas que están, pues adelante. Pero lo importante aquí es no entrar solamente para recuperar, ¿va? Eso es sumamente importante. Después de ahí, tener un límite de pérdidas diarias, esto ya se los dije. Y aquí regresamos al tema de la medición de unidades de riesgo o R. Entonces, a lo mejor poner, pues como límite diario voy a perder 2R o 3R como máximo y
Si alcanzas ese límite en uno o dos trades, pues literalmente ahí terminas tu sesión del día y ya te esperas a mañana. Esto también ya se los he dicho anteriormente. Hay veces que queremos hacer el trabajo de mañana, el día de hoy, y generalmente cuando eso pasa, solemos estresarnos más porque cometemos errores, ¿va? Y también esto se tiene que aplicar no porque seas débil, sino porque la mente en pérdida, una vez que sufres una pérdida, el cerebro libera, libera cortisol, la hormona del estrés, y con eso no puedes pensar claramente, ¿va? Entonces, básicamente es eso el punto importante, ¿no? Ahora, también necesitas reducir automáticamente el riesgo cuando tienes una mala racha. Si estabas arriesgando el 1%, pues bueno, entonces si tienes ya 3, 4 operaciones perdedoras y entraste en esa mala racha, es momento de que a lo mejor ese 1R se convierta en 0.5R. Y entonces con eso, si a lo mejor tu racha sigue siendo mala, eventualmente al disminuir el riesgo vas a perder menos capital. Y cuando regreses como a ese punto óptimo, si te lograste alejar de la pantalla y esperarte un día y el siguiente día el mercado se empieza a mover otra vez de manera favorable, pues vas a poder ejecutar de una mejor manera, ¿va? Y por último, tener dentro de tu protocolo una parte que diga qué hago si es que rompo una de las reglas de trading. Entonces, básicamente aquí sería, si rompes una regla, eh, principalmente una regla conductual que sea importante, el castigo no debe de ser emocional, el castigo debe de ser operativo. Entonces, el castigo sería, terminas el día, pagas el MetaTrader, cierras TradingView, cierras toda cosa, o si quieres seguir operando, te castigas y en vez de arriesgar tu dinero real, te pasas una cuenta demo, ¿no? Por ejemplo, y ahí haces todas las pruebas que quieras, pero dejas tu dinero, tu capital de inversión, tu capital lo dejas ya ahí sin moverse, ¿va? Y es que literalmente eso es lo que, como operan los profesionales, convierten la psicología en reglas. En los pisos de trading de los bancos, literalmente hay, se les llaman, hay libros de reglas, hay manuales de trading, perdón, mejor dicho, manuales de trading que los traders deben de seguir sí o sí y se deben de cumplir condiciones de mercado sí o sí para que se ejecute. Y si el, no sé, si el fondo de inversión compra algunas compañías o compra contratos, ejecuta contratos y los contratos se van en contra y demás, hay reglas específicas también para salirse y todas estas están en un manual de trading que sería como eh, tu plan de trading, ¿no? Ahora, punto 5, o esto sería como ya casi el final. Debes de marcar una rutina diaria y una rutina semanal. Y es que un plan se ejecuta con rituales. Básicamente sin rituales el cerebro improvisa. Entonces, no sé si por ahí han visto la serie de Malcolm en del medio y hay un capítulo en donde el papá va a jugar bolos y literalmente antes de cada partido, de cada línea, hacía un ritual de que agarraba, le daba un sorbito a algo, se acomodaba el cierre, se peinaba además, y una vez que ya hacía eso, tiraba la bola, y generalmente cuando hacía ese ritual, hacía chuza, ¿no? Es algo similar, es un ejemplo burdo, pero es algo similar. Entonces, por ejemplo, aplicando aquí en el tema del trading, básicamente antes de operar, tomarte unos 15 a 20 minutos y revisar el calendario económico, ¿no? Y con eso entender qué eventos pueden alterar al mercado, después revisar niveles y ahí identificar dónde está tu zona de interés, preguntarte eso, ¿dónde está mi zona de interés? Después, eh, plantear los escenarios, un plan A y un plan B. Un plan A puede ser, si el precio llega a esta zona, voy a buscar compras, pero si el precio rompe, rechaza y se va para el otro lado, pues a lo mejor puedo buscar una venta, ¿no? Tener el plan A y el plan B. Y como cuarto punto, revisar forzosamente tu estado mental. Revisar si dormiste bien, revisar si estás tranquilo, a lo mejor tuviste una discusión, no sé, si a lo mejor vienes estresado, etcétera. Revisarte y preguntarte a ti mismo si estás apto para operar. Eso es muy importante. Y eso es antes de que ejecutes tu sesión de trading. Y ya después, durante la sesión de trading, pues a lo mejor, no a lo mejor, sino debes de buscar operar menos
pero el operar menos significa que vas a operar mejor. También esperar confirmaciones es un punto importante, eso ya lo definirá tu estrategia. También ejecutar tamaños base. Esto se basa en el R, que va de la mano a a de qué tamaño van a ser tus posiciones. Y por último, mientras estás operando, no cambiar las reglas por emoción. No porque tuviste un muy buen trade, quieras buscar otra nueva entrada en niveles donde ya no era de tu interés, pero que solo por continuar ganando o buscar ganar más, lo hagas, ¿no? Aquí debes de ser muy, pero muy enfático y respetar esas reglas, ¿no? Y ya después, una vez que terminaste la sesión de trading, pues a lo mejor va a ser bueno tomar capturas de los trades que hiciste, de los resultados que tuviste, y de ahí pasarte a una libreta, a un Excel, que este Excel o esta libreta pueden ser tu diario, y básicamente ahí revisar si actuaste dentro del plan o fuera del plan, y literalmente escribir en un punto que sean observaciones, por qué lo hiciste, por qué no lo hiciste, qué viste, qué se presentó, cómo te sentiste y qué pudiste mejorar, ¿va? Y con base en eso, puedes tomar a lo mejor alguna lección como punto de retroalimentación y si esa lección fue importante, hacer algún ajuste dentro de la estrategia, ¿no? A lo mejor llevas 6 meses operando y te diste cuenta que en determinados escenarios el precio, tú seguías dentro de tu plan y de la estrategia algo, pero en determinadas condiciones de mercado, pues sucedía lo contrario, ¿no? Y entonces decir, mi plan y mis estrategias dicen que cuando punto A se presenta y punto B da, pues esto funciona, pero hay veces que en el mercado como hoy, a lo mejor no llegó a punto B y de repente hizo tal movimiento y entonces eso te puede ayudar a reajustar la estrategia a condiciones específicas de mercado, ¿va? Básicamente es tener, sí, llevar un diario, pero no es que necesites tener un diario perfecto, necesitas un diario que sea consistente, ¿va? O sea, que con él puedas ir afinando todos los puntos que te pueden estar fallando en tu estrategia o en tu plan. Para ir terminando ya, porque ya llevamos una hora platicando, espero que les esté gustando. Ya saben, si hay preguntas, pónganlas. O si les está gustando, hay, no sé, un like, una manito, un pulgar, algo así ahí arriba, se los agradeceré. Muy importante, llevar una revisión semanal. Sí podemos operar de domingo a viernes, a lo mejor no todos los días, pero es sumamente relevante que cada semana tu plan se vuelva más fuerte y eso solamente se logra si lo revisas. Entonces, en tu revisión semanal necesitas responderte estas preguntas que te he puesto así, que te he puesto aquí en la pantalla. La primera es, ¿cuál fue tu porcentaje de trades en el plan? Después, ¿cuál fue tu error número uno esa semana? Después, ¿qué activo te dio más R? Aquí seguimos midiendo en R. Eh, Después de ahí también de definir o darte cuenta cuál fue el horario que más te dañó. O sea, hay veces algunos que operan en la sesión americana y también se van a la asiática y más bien, aunque sea un mismo activo, por ejemplo, el oro, no se mueve igual en la americana que en la asiática, ¿va? Y quinto punto, ¿tu drawdown fue técnico o fue emocional? Esos son puntos importantísimos, ¿vale? Con estas preguntas vas a poder ir mejorando, ¿no? Eh, y lo que vas a hacer es no enfocarte en arreglar todo. Lo que vas a hacer es, cuando te des cuenta de los puntos, vas a buscar ajustar una sola por semana. Solamente vas a ajustar una por semana, ¿va? Y es que cambiar muchas cosas es una forma elegante de seguir improvisando, entonces necesitas enfocarte en una sola cosa, ¿vale? Ahora, vamos a un punto importante. Tu plan se debe de convertir en tu identidad, básicamente. Perdón, es que con el cafecito se me quita la sed porque es café frío, pero bueno, ya. Necesitamos convertir el plan en nuestra identidad porque eh, si se vuelve identidad, reduces la motivación porque muchas personas se meten a operar sumamente motivados y de repente tienen una mala racha, un mal trade y la desmotivación
se va al suelo y entonces empiezan a cometer errores y se olvidan del plan y entonces pierden dinero y después, en menos de 3 meses, salen de los mercados y alguien que pudo haber sido un gran trader, a lo mejor, y si no a lo mejor un gran trader, pero alguien que le pudiera haber estado sacando dinero a los mercados constantemente, pues ya desaparece, ¿no? O deja de existir, ¿no? Es como el universo alterno. Entonces, eh, o sea, ¿por qué convertir el plan en una identidad? Es porque la motivación es frágil, eso está comprobado. Pero la identidad es estable. ¿Quién de aquí, bueno, no sé qué edades tengan, pero si tú a determinada edad, creo que arriba de los 28 años, no sabes quién eres o cuál es tu propósito de vida. Bueno, si estás en edad, en cualquier edad arriba de 28 años y todavía no tienes resuelto eso, es buen momento para que te pongas a trabajarlo, ¿no? Pero al final de cuentas, la identidad te genera estabilidad. Si tú sabes quién eres, es más probable que puedas lograr tus objetivos. La motivación te dice, hoy sí voy a ser disciplinado, pero la identidad dice, yo soy un trader que respeta su sistema y eventualmente eso es información que es una manera es programación, mejor dicho, y si tú te programas, tu cerebro reacciona acorde a, ¿vale? Y la identidad se construye con pequeñas acciones repetidas. Entonces, cada vez que haces una pausa antes del trade, estás forjando la identidad. Cada vez que respetas tu tope diario, estás forjando tu identidad. Si sigues el plan, aunque tengas miedo, estás entrenando tu identidad. Por lo que esto nos te va a llevar a ser consistente y básicamente la consistencia no se convierte en un objetivo, más bien se convierte en una forma de ser y se los he puesto aquí en la pantalla, ¿va? Entonces, ahora sí, ya para cerrar, la realidad es que un plan realista es el que gana. Por lo que si quieres que este año 2026 sea tu mejor año, no necesitas magia, necesitas estructura, ¿va? No necesitas un santo grial, no necesitas el mejor curso de trading del mundo, no necesitas la mejor estrategia, simplemente necesitas una estructura sólida y esa solamente se crea con un plan realista, un sistema simple, un riesgo inteligente, protocolos para tus sesgos cognitivos, para esas fallas o esos impulsos emocionales que salen y y con rutinas que sostengan la ejecución, porque literalmente el mercado no premia al que sabe más, premia al que se sostiene más tiempo con menos errores. Así que, bueno, este es el primer webinario de febrero, ya pasó un mes maravilloso en los mercados, con puntos muy altos, altibajos y demás. Pero la idea aquí es que no busques un año perfecto, necesitas buscar un año bien ejecutado. Y si ejecutas el resultado, que prácticamente se convierte en plata, en dinero, pues va a ser una consecuencia, ¿vale? Entonces, bien, espero que el webinario les haya gustado. Por aquí vi que varios me pusieron en la casilla de preguntas y respuestas ahí que muy bien, que listo y por ahí unas caritas felices. Les agradezco mucho haber entrado a esta sesión. Así que bueno, sin más, solamente como parte de, pues, trabajo para BT Markets, así que si quieres tener una cuenta en este broker o si ya la tienes, bueno, si ya la tienes, ya no escanees este código, pero si no la tienes, escanéalo y vas a poder tener la oportunidad de tener un bono del 100% en tu primer depósito, ¿va? Sin más, hasta aquí los dejo y les deseo un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana en la siguiente sesión de trading de la A a la Z. Pasen excelente tarde, nos vemos.